En este nuevo capítulo de Pangea el Podcast, hablamos de la culminación de la batalla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma judicial. Y por supuesto, analizamos el triunfo de Donald Trump sobre Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué hizo bien y qué lo llevó al triunfo? Aquí lo analizamos. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de Pangea el Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que sigan con nosotros episodio tras episodio. Y hoy tenemos una edición especial porque se vivió un martes diferente para México y también para Estados Unidos, lo cual estaremos hablando primeramente para México. Y saludo con muchísimo gusto a mis compañeros y amigos. Santi Cervantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar nuevamente en este capítulo. Hoy con 2 temas nada más que nos dan para abarcar el tiempo suficiente y gracias por unirse a la conversación. Alex Hernández. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que nos estén viendo o escuchando. Cansados, estamos desde Washington, bueno, no, pero una jornada maratónica después de este supermartes que hubo tanto en Estados Unidos, que ya es una costumbre cada 4 años, pero además en México también se vivió un escenario bastante interesante. Así es, muy interesante, después de que el ministro Alcántara Carrancá metiera una propuesta a esta reforma judicial y todo el debate que se ha llevado esta disyuntiva entre el Poder Judicial y también el Senado, y también esta acción de inconstitucionalidad que meten también los partidos políticos para ser analizados por la Suprema Corte de Justicia, se da este debate en el Poder Judicial y el ministro Alberto Pérez Dayán rompe con el bloque de los 8 para tener los votos necesarios para declarar esta inconstitucionalidad. Sin embargo, después de una acción, llamémosla de sensatez, congruencia o tal vez traición para algún bloque de la oposición, pues decide romper con este bloque de los 8 y se viene abajo y se da por acreditada la reforma constitucional al Poder Judicial. Santi, ¿qué adjetivos o cómo calificas esta acción, sobre todo la acción del ministro Alberto Pérez Dayán sobre una traición o una acción bastante congruente? Bueno, yo no lo definiría como una traición porque al final de cuentas los ministros son libres de votar como quieran y no están condicionados a votar en un bloque, a menos que funcionen como un grupo de oposición, como al parecer estaba funcionando hasta el momento el tema de la reforma judicial, que por fin llegó a su punto final, ¿no? O sea, ya se les acabaron todas las opciones, al menos en lo nacional. De ahí pueden ir a la Corte Interamericana, pueden ir a la Corte Penal, pueden ir con organismos internacionales, pero la verdad es que el tema ya prácticamente está concluido. Me llama mucho la atención el hecho de que seguimos viendo triunfos de AMLO a pesar de que ya no es presidente. Creo que es importante precisar que todo este trabajo, a pesar del buen trabajo que viene haciendo Claudia Sheinbaum como presidenta, la verdad es que es un triunfo de Obrador. Al final de cuentas, vemos... cuando hablábamos de una cuarta transformación no estábamos muy seguros de qué tanto era como tal, pero la verdad es que vemos una transformación en México en el Poder Ejecutivo, lo vemos en el Constituyente y ahora lo vemos en el Poder Judicial. Si hablamos de un cambio radical en la política nacional y en estos entes que son los encargados de llevar a cabo de que la vida política funcione como tal. Más allá de eso, la verdad es que creo que en este podcast pocas veces hemos hablado de Claudio X González. Claudio X González hay que recordar que es el precursor, a empezar de todas las derrotas que ha tenido el PRI recientemente el PAN y la desaparición ahora del PRD, y es la persona que intentaba inmiscuirse dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de Norma Piña, comprobado además porque se reunían en la casa de Carrancá, ministros, presidentes de partido y el empresariado. No hay forma de negar que no son un bloque de oposición más que un bloque de un poder del Estado y de la Nación. Fue tanta la desesperación que el intento ayer de Norma Piña por tratar de reducir los votos a 6 de la reforma que quieren modificar, decir, bueno, pero sí voy a tomar este párrafo que me sirve en este momento,
Es vergonzante, es ridículo, es patético que incluso lo llevaran a votación, que siquiera lo sugiriera. La verdad es que me parece, entonces, sí lo veo como una derrota de la derecha, del sector importante de la derecha, de la ultraderecha, pero además más allá de la Suprema Corte, también de la derecha, el empresariado que pertenece a la derecha y esta élite política e intelectual que está desesperada por recuperar la república, que será la república de ellos, pero el problema de la oposición es que no están nada de acuerdo con los cambios que se están dando y si no es su república no están contentos con ella. Eh, Otro problema que veo es que no hay autocrítica por parte de ellos, siguen simplemente lanzando golpes y no tratan de ver qué es lo que en realidad han hecho mal o están haciendo mal o siguen haciendo mal durante todo este tiempo y no hay forma de pues no hay forma de apoyarles en ese aspecto mientras no vean ellos sus propios errores. Tanto así que incluso ayer cuando Pérez Dayán decide dar su voto, comienza una campaña enorme en Twitter donde lo tachan de traidor, crean un hashtag y pues tienen que salir a decir, a ver, no es cierto, yo no tengo ni investigaciones en la fiscalía, no tengo nada que temerle al gobierno, no tengo por qué, simplemente yo no estaba a favor de la resolución que se estaba votando. Habrá que ir viendo cómo se desarrollan las cosas, se supone que estos 8 ministros ya pusieron su renuncia también sobre la mesa, para el próximo año. Ojalá todos pudiéramos hacer eso, ¿no? Renunciar y decir, me voy cuando yo quiera. Y pues bueno, ya iremos viendo qué tal, que al final de cuentas también con esto de adelantar sus renuncias, quedó claro que a ellos poco les interesa el Poder Judicial y que al final de cuentas lo que estuvieron defendiendo durante mucho tiempo eran sus propios intereses. Importante además, creo, el discurso de Alberto Pérez Dayán. Creo que da líneas importantes sobre lo que está pasando en México. Yo rescato cuando dice la insensatez de la reforma judicial con otra insensatez, hablando precisamente que los partidos políticos puedan impugnar una reforma por declarar la inconstitucionalidad. Pérez Dayán dice, no hay sustento legal, ya no le atañe esto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que si las mayorías podrían llegar a tomar decisiones como estas, fueron también decisiones que se validaron desde el Senado previamente y que cualquier cosa a partir de ahora que puedan, cualquier decisión que puedan tomar estas mayorías que están en las cámaras, pues van a llegar exactamente lo mismo y la Suprema Corte no va a poder hacer nada. Pero eso es algo, lo que veo que dice es que se debió de haber pensado mucho antes de no poner límites sobre lo que está pasando. Y dice algo importante además, las decisiones deben de estar fundamentadas en principios sólidos y no en impulsos políticos, que es cómo venía funcionando la Suprema Corte, cómo viene funcionando más allá del tema de los derechos humanos, sino este impulso y negociaciones políticas que estábamos viendo de los ministros más allá de hacer su trabajo. Alex, ¿tú cómo ves las intervenciones de los ministros y cómo se arma este debate entre ellos? Yo sí pienso, voy a estar en desacuerdo con Santi, que Alberto Pérez Dayán traiciona sobre todo al bloque de ministros. En la teoría estoy de acuerdo con ustedes. Pérez Dayán presentó argumentos sumamente válidos acerca de su determinación. Es ridículo pensar que todavía seguimos hablando de una inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, como se daba la coyuntura, no en el tema teórico. En el tema teórico, Pérez Dayán tiene todo el derecho y además la argumentación que ocupó el día de ayer fue correcta. Pero recordemos que era del bloque de los 8 ministros que además comenzó con este proceso de inconstitucionalidad. Y además también es de los 8 ministros que está renunciando anticipadamente. Entonces, si hay un bloque opositor, no es el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, sí existe la politización, o bueno, a partir de la politización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de la reforma al Poder Judicial, sí Pérez Dayán formaba parte de un grupo político que en este caso estaba defendiendo una postura. Esto demuestra no nada más lo mal que lo hace la oposición como oposición, sino hasta cuando tiene la mayoría. Recordemos ese suceso trágico, y voy a llamarlo trágico también por la forma en cómo el oficialismo recibe al senador, se me fue el nombre. Veracruz, Sí, Yunes. Cómo recibe a Yunes.
pero la forma en cómo se realiza todo el aparato político del oficialismo, los operadores políticos que hay a través de toda esa, de toda la Cámara de Senadores para llevar a la determinación de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Lo único que tenían que hacer el bloque de mayoría, el bloque de los 8 ministros, era ponerse de acuerdo para poder votar y seguir con este teatro que han mantenido hasta ahora. No pudieron hacerlo. O sea, ni siquiera hacer política pueden hacer bien. Tal vez porque no deberían estar haciendo política. Sí, sí, tal vez porque no deberían de estar haciendo política, pero recordemos que ya es un asunto politizado. No deberíamos de estar en ese escenario, por supuesto que no deberíamos, estoy de acuerdo, pero ya es un asunto politizado. Pero además, como bien lo dices, apoyado por otros entes, tanto empresariales como partidos políticos externos, en donde están apoyando de cierta manera la postura del bloque de estos 8 ministros, y de repente, cuando tienen los suficientes votos para poder alargar la agonía, simplemente no se pusieron de acuerdo y no pudieron convencer a uno de los ministros para que esto pudiera llevarse a extra innings. Pues eso es lo que realmente me parece ridículo, porque ya hablábamos de la falta de comunicación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero además de ello, por parte ahora el tema político. Esto nada más amplía el caos que se viene dando alrededor del Poder Judicial, porque no nada más es la oposición, seguramente van a buscar otros recursos para seguir alargando esta muerte inminente. También se están presentando caos por parte del oficialismo, en donde la misma presidenta salió a decir hace unos días, a ver, el INE me había dicho que eran 7,500 millones de pesos para la elección de ministros, ministras, jueces y magistrados. Ahora me están diciendo que son 13,000 millones de pesos. Entonces, ni siquiera se han puesto de acuerdo con el presupuesto que se va a ocupar para una extraordinaria elección el próximo año, y que va a ser la más grande en la historia de nuestro país. Entonces, en lo que se van poniendo todas las piezas del rompecabezas bajo este caos existente, propio también de una reforma de ese tamaño, pero también propio por la premura que ejerce el oficialismo, y que hasta ahorita parece que tienen prisa en ejercer esta premura, cuando, bueno, ya se ganó. Puedes tomarte un tiempo más para poner en orden el sistema y que esto sea un poco más ordenado, sobre todo, el cambio. Pero sí, lamentable la situación de la Suprema Corte de Justicia, y lamentable el caos que está generando también todo esto. Bueno, y quien también no supo bien hacer su trabajo, al parecer, fue el Partido Demócrata, quien pierde la elección en Estados Unidos. Y sorpresa para muchos, Alex ya lo había predicho en una de sus columnas, no sé si fue una predicción o una maldición, sobre el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, un martes histórico, donde además Donald Trump llega mucho más poderoso a ser presidente, el número 47 en Estados Unidos, un Trump más poderoso, con mucha más experiencia, con cámaras recuperadas. Además, no se veía desde la elección de Obama, y donde estos estados bisagra o columpio, como se les llaman algunos expertos, jugaron un papel muy importante para el triunfo de Donald Trump. ¿Qué podemos ver de esta elección? ¿Qué reflexiones, qué análisis podemos hacer justo de esta elección en Estados Unidos, cuando a todas luces sabíamos que Donald Trump era la peor opción que tenía Estados Unidos, y que ¿por qué no votan entonces los estadounidenses por Kamala Harris? Alex, me gustaría que pudieras hacer un breve análisis, sobre todo de las estrategias que utiliza Kamala y que pues no funcionan para el Partido Demócrata, y ahora pues tenemos un regreso de este candidato y ahora próximo presidente de Estados Unidos. Yo quiero hacer
niveles de observación. Uno en el nivel teórico y en el otro en el tema coyuntural. En el nivel teórico es el fallo de las contranarrativas. El crear discursos a partir de discursos ya existentes ha demostrado que trae fracasos electorales. Ejemplo de ello lo tenemos en México, que la oposición basó su discurso a través de contranarrativas y no generó un discurso propio que fuera, que propusiera algo nuevo, y quiso atacar únicamente al régimen, quiso atacar al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y falló por completo. Lo mismo pasa con Kamala Harris, que toma la agenda de Donald Trump y trata de generar un discurso, una contranarrativa a partir de toda la narrativa creada por Donald Trump. No hay una propuesta como tal. Por más de que alabamos en este podcast muchas veces la oratoria grandilocuente que tiene Kamala Harris, nunca hizo, y criticamos muchas veces el discurso que era tan trompista al querer hablar sobre varios temas, porque tomaba la agenda de Donald Trump y nada más trataba de generarle contraste, algo que ya estamos viendo que en esta época no funciona de absolutamente nada. La otra es, también en el discurso, se debe de dejar de hablar de abstracciones. Y esto me refiero a cosas que no son tangibles y que la ciudadanía no puede palpar. Kamala Harris habló de libertad, habló de derechos humanos, y aun cuando nosotros sabemos que son parte fundamental de un país, de una nación, la ciudadanía de a pie sobre todo, está preocupada por cosas tangibles que le pasan en el día a día. Y en este caso era la economía de Estados Unidos. Donald Trump supo capitalizar ese hecho, y es a partir del discurso atacando todo lo malo que se hizo en la anterior administración, pero sobre todo proponiendo nuevas, sí, polémicas determinaciones que veremos si las realiza a partir de hoy, bueno, a partir de que tome la presidencia de Estados Unidos, pero que que intentaba dar soluciones a la voz de la gente, o sobre todo a los problemas que la gente presentaba. Entonces, los discursos a través de abstracciones no están funcionando, y las contranarrativas tampoco están funcionando. Lo que deben de pensar los próximos candidatos en cualquier parte del mundo es generar narrativas y construir discursos que mantengan soluciones a los problemas tangibles de la ciudadanía, principalmente economía, que pienso que es un tema global, que muchos países tienen, no nada más en América, en Europa. Lo vimos hace unos meses en Inglaterra, también lo vimos en España. Este tipo de cosas nos dan un poco, porque incluso ni siquiera la agenda progresista que está de moda hoy en día toma relevancia entre los jóvenes norteamericanos, donde ya vimos que las mujeres y los jóvenes norteamericanos votaron por Donald Trump, ¿no? Hay un incremento sustancial en los votos de estos sectores poblacionales, que eso refiere a que por más de que Donald Trump es el personaje que es en contra de cualquier discurso feminista, en contra de cualquier acción a favor de los derechos humanos, en contra de las minorías, las soluciones a los problemas de la ciudadanía son más importantes. Ahora, en el tema coyuntural hay dos observaciones importantes. Una, el discurso de hoy de Claudia Sheinbaum, que en la mañanera mencionó de manera calmada que no cambiaban las cosas en nuestro país, cosa que es poco cierta, pero que es totalmente correcta del discurso de la presidenta de nuestro país, porque lo que debe de dar es certidumbre ante el panorama de incertidumbre que viene para México. Y por otro lado, J.D. Vance, un personaje muy importante en la contienda electoral para Donald Trump, que además estoy seguro que es un elemento importantísimo para jalar el electorado de los jóvenes en Estados Unidos, incluso del voto latino, y que podría ser el sucesor en 4 años, si así lo permite Trump, porque mucho depende del presidente para saber la relevancia que va a tener el vicepresidente. Pero si así lo permite Trump,
J.D. Vance podría ser un próximo candidato y próximo presidente de Estados Unidos, que además es un Donald Trump con esteroides, porque el discurso todavía de J.D. Vance es más radical incluso que el de Donald Trump. Bueno, vemos además que independientemente de la campaña que pudiera haber hecho Donald Trump, que hubiera aprovechado estas debilidades, sin duda Kamala no impulsó lo que se creía el voto de los demócratas. No convence a mujeres, ya lo decía Alex, tampoco convence a los latinos, y Estados Unidos se queda en este momento con dos países completamente divididos, porque aunque supera los votos electorales respecto a su elección anterior, Donald Trump, que pierde con Biden y cuando resulta ganador, supera por votos electorales, aún sigue siendo un país muy dividido, con visiones completamente distintas, con sus propias creencias. Tenemos a una extrema derecha y a una izquierda demócrata que olvida también su base izquierda, porque... Bueno, los demócratas no son izquierda. Bueno, pero olvida su base izquierda, sí. Tiene una base izquierda importante y la olvida precisamente por lo que decía Alex, que juegan a parecerse un poco más a Trump. Este doble discurso que va manejando Kamala Harris, pues le da... votos, puntos negativos, y pues pierde la elección. Además, importante lo que hace Kamala, esta aparición que hace y empieza a hacer llamadas a los votantes, porque sabían que iba abajo. Lo que hace pensar incluso que nunca hubo un empate técnico, sino era este discurso que manejaban los medios de comunicación para hacer llamado al voto y cerrarlo, sino que Trump hace mucho ya había ganado la elección. Incluso dicen que desde lo que pasa en Pensilvania, pues gana ese estado electoral además. Pero Santi, México tendría que preocuparse. ¿Cómo ves la acción de Claudia de decir vamos a esperar, vamos a tomárnoslo con calma? Y esta amenaza que hace Donald Trump sobre si no frena el narcotráfico ni el flujo migrante, pues subirá los aranceles y se podría en riesgo esta relación económica con su principal socio comercial, que es México. Como si fuera tan fácil, además, ¿no? Y aparte un 25%, ¿no? Parece increíble. Creo que lo que menciona ayer Trump en su discurso el día de la elección, que vuelve a tomar a México como como arma de campaña electoral, habla de la importancia de México para Estados Unidos. Sí, es un Trump con esteroides, es un Trump más fuerte, políticamente más maduro, más fortalecido. Sin embargo, hay que recordar que la vez pasada también fuimos justo como el blanco de sus flechas todo el tiempo para atacarnos, y solamente lo usaba como campaña electoral. Cuando Mucho llega él al gobierno, llega más tranquilo, negocia. Sí hubo por ahí un tira y afloja, sobre todo en la cuestión del Temec, pero la verdad es que se ve muy prudente y empieza a hacer política, ¿no? No estamos contentos con la resolución, porque al final de cuentas esa elección de Estados Unidos pues abarca a todo el mundo, no solamente es para gobernar Estados Unidos, es para gobernar a todo el mundo. Lo cual me lleva a uno de los puntos que quiero tomar, que es el sistema electoral de Estados Unidos, que yo todavía no entiendo por qué siguen haciendo esto. O sea, es el único país en el mundo que realiza todavía ese tipo de campaña electoral por sectores electorales. Es un sistema caduco y que lo único que hace es fortalecer a pequeños estados republicanos para que sigan teniendo mayor injerencia en la política nacional. Sin embargo, Trump ganó también el voto popular. Sí. O sea, él hubiera ganado la campaña sea como sea. Lo cual habla de lo mal que lo hizo Kamala en ese sentido. Kamala, la verdad es que se subió a un ring en el que perdió porque se quiso intentar dar lo que dice Alex justo. Maneja la agenda de Trump en lugar de seguir manejando su agenda del inicio, que la impulsó, ¿no? Que fue su storytelling, su historia de vida, qué proyectos tenía, su cercanía con la gente. No, prefirió ponerse a pelear al tú por tú con un hombre de casi 1.90, ¿no? Y pues desafortunadamente sale perdiendo, no crece, y pues ahí están los resultados, con además una despedida, porque ayer ya estaba el escenario puesto para ella y tiene que salir el vocero a decir, ay, estamos contando los votos, mañana vemos qué onda con el discurso, ¿no? Hay que recordar también que Trump viene de estos 4 años que no fue presidente, muy caóticos, es un fugitivo de la justicia, está sentenciado, es culpable, y la gente aún así decidió votar por él. Habla de una impunidad absoluta en Estados Unidos, ¿no? Bueno, la verdad es que es impresionante que ese señor vaya a ser presidente, o sea, sí.
Preocupante. Sin embargo, habla también, yo creo que de una descomposición social y una descomposición política Sí. del sistema estadounidense político. Parece imposible, pero sin embargo ya ocurrió y ya es una realidad y va a suceder. ¿Qué creo que hizo bien durante todo este tiempo Trump? Que fue justo mantener su discurso, mantenerse radical, o sea, el mantenerse radical le ayudó a la hora de los resultados y además el ser frontal y no manejar un discurso que muchas veces muchos políticos quieren verse fingidos, quieren actuar, quieren que les creen un discurso para sus mítines o para sus reuniones completamente falso y ajeno a su persona. Y la verdad es que Trump no, Trump afianzó esto, lo fortaleció, lo convirtió en una arma y acá se ven los resultados que tuvo. Me llama mucho la atención cómo tenía esto de convertir todo lo negativo en positivo y además como lo de McDonald's, que a muchos nos dio risa, al final impactó muchísima gente en Estados Unidos que En dijo, Pensilvania. sí, o sea, fue impresionante que esta estrategia que parece risible, al final se ven ahí los resultados en los votos. ¿Qué va a pasar con México? Retomando la pregunta, yo creo que va a haber un poco de semblanza política por parte de él. Sin embargo, sí me preocupa el hecho de que va a tener que negociar con una mujer, porque sabemos que es una persona misógina, machista y que seguramente va a tender a hacer a menos, como ocurría muchas veces con, por ejemplo, con Angela Merkel en las reuniones que tenían, que son icónicas fotografías, ¿no? Donde ella está así sobre el escritorio viéndolo a él y él ignorándola completamente. Además, hoy en la mañanera vemos a una Claudia diciendo no vamos a felicitar a nadie hasta que sea completamente oficial, posiblemente por lo que sucedió hace 4 años. Hace 4 años Trump parecía el virtual ganador y a la hora de contar los votos es cuando Biden, los votos que se mandan por correo, es cuando Biden toma la delantera, se vuelve presidente y ocurre el ataque al Capitolio, ¿no? Entonces, prefiere ser prudente y decir nos esperamos a que ya sean oficialmente los votos del Consejo Electoral en el Senado y entonces ya habrá una felicitación por parte de ella. Hay que esperar a que tome Trump el poder. Yo confío en que va a ser prudente, tiene que serlo, porque además, así como nuestro primer socio comercial es Estados Unidos, también México es el primer socio comercial de Estados Unidos y no es menor. Y hay temas creo que más preocupantes que eso, que por ejemplo la migración, que va a pasar con tanta gente migrante, lo del muro sabemos que fue una realidad en su momento y pues bueno, habrá que ir esperando las resoluciones, sobre todo también la cuestión de la seguridad de la frontera. Hay un tema positivo que pienso que viene mucho a coyuntura a partir de la victoria de Donald Trump, es que vemos a una presidenta mucho más global, en el sentido de que Claudia Sheinbaum ya tomó la determinación de que sí va a salir al exterior a hacer estas relaciones diplomáticas que normalmente Andrés Manuel López Obrador había delegado El secretario de Relaciones Exteriores. al secretario de Relaciones Exteriores, perdón, Marcelo Ebrard, y que ahora ella va a tomar la batuta en ese sentido. Esto quiere decir que le está tomando relevancia, importancia de vida a la diplomacia internacional, que incluso ahorita va a ser importante, si pienso, como dice Santi, que el tema de Donald Trump va a ir descansando el discurso que lo ocupó para el tema electoral y tendrá que ocupar ahora su discurso como gobierno. Ya sabemos cómo actúa Donald Trump. Tan así que incluso en su discurso de ayer de triunfo ya no menciona a México, ya no se son la mañana, ¿no? Se ve súper distinto, la verdad es que se ve un Donald Trump muy tranquilo, cede la palabra, cosa que yo no hubiera pensado que iba a hacer, la cede a varias personas y además al final, casi en el último minuto de su discurso, hace un llamado a la unidad de Estados Unidos, lo cual también habla de que ya comienza con un discurso completamente distinto, prudente y cauteloso. Por último, mencionabas hace rato que nadie estaba contento con el triunfo de Trump. Yo creo que mucha gente de Palestina y de Ucrania que están en guerra posiblemente sí ven distinto ese escenario y hay que recordar que es gente que ahí día a día teme por su vida porque él sí dijo que no iba a seguir apoyando estas guerras. Seguramente Putin está muy contento porque cambia completamente la agenda global, pero sí, bueno, creo que uno de los puntos importantes, bueno, positivos de Donald Trump llegando al poder es que posiblemente mucha gente va a poder volver a dormir en paz. Y Samuel García está llorando porque pues su amigo Elon Musk ya no va a poner la planta. Bueno, también importante la participación de Elon Musk, cómo lo menciona en su discurso final. Y también otra persona muy contenta que ganó Trump, yo creo que es Ivette, su natal Estados Unidos. Estados Unidos. Creo que es importante lo que decías sobre Claudia.
porque además Claudia no se parece a AMLO en ese aspecto, y AMLO tenía ciertas características de Donald Trump, este carácter fuerte, frontal, estos márgenes de acción bien delimitados. Sin embargo, confío en que Claudia está mucho más capacitada que Andrés Manuel para poder hacer las negociaciones pertinentes y poder hacer una relación bilateral que no se vaya a generar ríspida, sobre todo para beneficio tanto de México, pero también de todos los migrantes que pasan por nuestro país hacia Estados Unidos, que es un tema muy importante que nos debe de estar preocupando. Y bueno, me gustaría cerrar con la mala actitud perdedora de Kamala Harris. Creo que si bien pierde esta elección, es la sacrificada del Partido Demócrata, porque la avientan sin ir siquiera a las primarias y saber cómo está posicionada Kamala en el electorado, pero esta es una gran campaña para poder impulsar su carrera política y poder buscar en los próximos 4 años, pues posiblemente el triunfo para los demócratas. Lo hace mal, creo que hubiera sido mucho mejor haber dado un discurso final de agradecimiento y decir vamos a esperar, dar templanza y pues también saber cómo actuar ante una derrota tan importante como lo es la presidencia de Estados Unidos. Nosotros vamos a estar pendientes. ¿Tú crees que influyó el hecho de que ella fuera mujer también en la elección de Estados Unidos? Sí. Bueno, la pregunta la paré, pero gracias por compartir. Lo dijo Alex. Sí, lamentablemente creo que Estados Unidos no está preparado, y creo que además es preocupante justo que las mujeres y los jóvenes hayan votado por Donald Trump cuando la agenda que trae Trump es antiderechos y sobre todo antimujeres. Y eso es muy interesante y lamentable, y ojalá este país tan poderoso como es Estados Unidos pueda avanzar también en este sentido sobre una agenda más progresista. Y el discurso, que además lo adoptó la ciudadanía norteamericana y votó por el mismo discurso de Donald Trump misógino. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que esté pasando en Estados Unidos, sobre todo esta relación que se vaya gestando con México, las primeras declaraciones de Donald Trump como presidente y posiblemente las felicitaciones de mandatarios mundiales. Ya vimos a Bukele, también Videgaray, ¿cómo? Milei, Javier Milei. No, el de extrema derecha. ¿De aquí de México? Verástegui, Verástegui, que también es un Pues más o menos, ¿no? presidente no reconocido de México, y bueno, vamos a estar viendo todas estas felicitaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios, compartir y escuchar con familiares todo lo que estamos platicando sobre la política nacional e internacional. Nos vemos la próxima.